La vida puede cambiar en silencio, sin hacer ruido, como una puerta que se cierra despacio. A mis 67 años, creía que la rutina familiar que había construido durante décadas era sólida, firme, inquebrantable, como las piedras doradas de la Plaza Mayor de Salamanca, donde he vivido desde que me casé. Mi nombre es María Teresa, y hace apenas 8 meses habría afirmado, sin dudar, que mi matrimonio era estable. Llevaba 44 años junto a Antonio Torres, un hombre querido en el vecindario, profesor jubilado, siempre sonriente cuando íbamos a comprar el pan a la panadería de la esquina o cuando tomábamos un café con leche en la terraza de la calle Toro. Tenemos 2 hijas, Sofía, de 38 años, que vive en Valencia con su marido, y Lucía, la pequeña, de 20 años, que estudia filología en la universidad y aún vive con nosotros. Lucía siempre fue una joven alegre, curiosa, con una luz que llenaba la casa, pero a finales del otoño pasado, algo en ella empezó a apagarse. Hablaba menos. Su mirada parecía perdida. Se aislaba en su habitación, evitaba las sobremesas y, cuando se sentaba a la mesa, apenas probaba bocado. Yo pensé que sería el estrés de los exámenes, el frío, el cambio de año, cosas normales. Pero había detalles imposibles de ignorar. La tensión en sus hombros cuando Antonio entraba en la habitación, la forma en que buscaba cualquier motivo para no quedarse sola con él. Yo traté de justificarlo, quizá no quería ver. Una tarde, mientras ella estaba en clase, entré a ordenar su habitación. No por invadir, sino porque las madres, aunque nuestros hijos crezcan, seguimos cuidando silencios. Debajo de la almohada encontré una pequeña libreta. Dudé. La abrí. No había largos textos, solo una página, escrita una y otra vez con una letra temblorosa. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué sigue haciendo esto? Sentí un frío que no venía del invierno. En ese instante supe que algo estaba profundamente mal, y que, aunque doliera, la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿De quién hablaba Lucía en aquella libreta? Aquella pregunta me acompañó varios días, como una sombra, y fue entonces cuando empecé a observar con más atención detalles que antes había dejado pasar. Antonio, que siempre había dormido profundamente, comenzó de repente a despertarse varias veces durante la noche. Algunas madrugadas, al estirar el brazo, notaba que su lado de la cama estaba vacío. Cuando le preguntaba por la mañana, respondía con una media sonrisa. He ido al baño. Ya sabes, la edad no perdona. Se lo decía a sí mismo con naturalidad, como si fuera lo más corriente del mundo, pero hubo algo más que empezó a inquietarme. Insistía en que Lucía dejara la puerta de su habitación sin echar el pestillo. Por seguridad decía, si algún día le ocurre algo o se encuentra mal, ¿cómo vamos a entrar? Nunca antes había tenido esa preocupación. Empecé a fijarme en la forma en que él la miraba cuando ella no se daba cuenta. No era la mirada tranquila de un padre. Era algo distinto, algo que me erizó la piel. Una noche, me despertó un ligero ruido. Miré el reloj. 2:40 de la madrugada. Antonio no estaba. Me levanté despacio. El pasillo estaba oscuro, pero una fina línea de luz escapaba desde la puerta entreabierta de la habitación de Lucía. Sentí cómo el corazón me golpeaba dentro del pecho. Me acerqué, sin hacer ruido. Justo entonces escuché la voz baja de Antonio. Su tono era firme, casi autoritario. Acuérdate de lo que hablamos. Esto es solo entre nosotros. Tu madre no debe enterarse. Un frío seco me atravesó el pecho. Me quedé paralizada. No avancé, ni entré. Solo sentí que algo se rompía dentro de mí. Regresé a la cama. Fingí dormir cuando él volvió. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, salí temprano. Caminé hasta una tienda de electrónica cerca de la plaza del mercado. Compré 2 cámaras diminutas, de esas que pasan desapercibidas. El dependiente me explicó cómo ver las grabaciones desde el móvil. No dije nada, no pregunté nada. Esa misma tarde, cuando la casa quedó vacía, instalé una cámara en la habitación de Lucía y otra en el pasillo. Probé la aplicación. Funcionaba. Y entonces, solo quedó esperar. Antonio se movió con cuidado, como quien intenta no hacer ruido. Lo vi levantarse,
detenerse un instante para asegurarse de que yo seguía dormida y salir de la habitación. Esperé unos segundos, hasta escuchar el ligero sonido del pasillo bajo sus pasos. Con manos temblorosas, tomé mi móvil y abrí la aplicación de las cámaras. La imagen del pasillo apareció. Antonio estaba de pie frente a la puerta de la habitación de Lucía. No llamó, no habló. Se quedó allí, escuchando. Luego, con lentitud, giró el pomo y entró. Sentí el pulso resonar en mis oídos. Cambié a la cámara de la habitación de mi hija. Antonio se acercó a la cama. Se sentó en el borde, con cuidado. Lucía se despertó sobresaltada, y en su rostro vi algo que me desgarró. No sorpresa, sino resignación. Él le habló en voz baja, palabras que no pude escuchar, pero que ella recibió encogiendo los hombros, evitando mirarlo. Eso fue suficiente. No necesitaba más imágenes. No necesitaba más explicaciones. Me levanté de la cama sin ocultar mis pasos. Caminé por el pasillo con el corazón encendido y la determinación de una madre herida. Abrí la puerta de la habitación con un empujón seco. Antonio se giró de inmediato. Lucía estaba quieta, mirando hacia la pared, como si quisiera desaparecer. Supe que aquello no era nuevo. Supe que mi hija había estado callando para sobrevivir. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. Antonio se levantó de golpe, pálido. María Teresa, no es lo que piensas. Lucía ha tenido una mala noche. Solo vine a... Lo vi, lo interrumpí, levantando el móvil con la imagen aún abierta. Instalé cámaras. Lo vi. Su expresión cambió. El hombre amable de café en la plaza desapareció. Quedó algo frío, ajeno. Sin discutir, salió de la habitación. Escuché el portazo. Me senté junto a mi hija. Ella temblaba. Me acerqué, muy despacio, y la abracé. No habló. Solo apoyó la frente en mi hombro. ¿Desde cuándo, hija?, pregunté en un susurro. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. Y por fin, empezó a hablar. Desde que tenía 14 años, mamá. Las palabras de Lucía cayeron como una losa. Sentí como el aire se me escapaba. Mi hija llevaba 5 años soportando aquello. 5 años mientras yo creía vivir en una familia normal. ¿Cómo pude no verlo? Él dijo que nadie te creería, susurró. Que tú siempre te pondrías de su lado. Y que, si yo decía algo, lo haría con Inés también. Inés, mi sobrina, la hija de la hermana de Antonio, 12 años. Una niña que aún juega con muñecas y pinta corazones en sus cuadernos. Un escalofrío me recorrió la espalda. No pensé más. Nos vamos, dije. Ayudé a Lucía a guardar algo de ropa, su mochila, sus documentos. Cogí mi bolso, las llaves y el móvil con las grabaciones. No miré atrás. Esa casa ya no era un hogar. Conduje sin rumbo por las calles vacías de Salamanca, las farolas iluminando el asfalto húmedo. Miré a mi hija en el asiento del copiloto. Su expresión seguía llena de cansancio, pero había algo diferente en sus ojos. Alivio. La verdad, por fin, había salido a la luz. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó, casi en un susurro. A un lugar seguro, y después iremos a la policía. Esto termina hoy, te lo prometo. Llegamos a la casa de mi hermana Carmen, al otro lado de la ciudad. Eran casi las 4 de la madrugada. Aparqué frente a su portal y la llamé. Su voz somnolienta se tensó al instante al oírme. María Teresa, ¿qué ocurre? Necesitamos quedarnos contigo. Ahora. Minutos después, Carmen abrió la puerta, con la bata y el cabello revuelto. Miguel, su marido, estaba detrás, preocupado. Al ver nuestros rostros, el mío roto por la rabia y el miedo, el de Lucía vacío, no preguntaron nada. Simplemente nos abrazaron y nos hicieron pasar. «Estáis a salvo aquí», dijo Carmen, con la voz firme. «¿Queréis contarnos qué ha pasado?» Lucía se sentó en el sofá, encogida como una niña. Me miró. Asintió. Era el momento de contar la verdad que habíamos callado demasiado tiempo. Con la voz quebrada, le conté a Carmen todo lo ocurrido. Le hablé de los cambios en Lucía, de mi inquietud creciente, de las cámaras, de la madrugada, de lo que vi sin posibilidad de negarlo.
Mi hermana escuchó sin interrumpirme. Vi cómo su gesto pasaba del desconcierto al horror y finalmente a una indignación profunda. Ese hombre, susurró, rodeando a Lucía con los brazos mientras ésta lloraba en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas soportando esto, cariño?, preguntó Carmen con suavidad. Lucía me miró. Le tomé la mano. Asentí, dándole permiso para hablar. Desde que tenía 14, respondió ella, apenas audible. Él dijo que era nuestro secreto. Dijo que, si decía algo, podría hacerle lo mismo a Inés. Un silencio lleno de espanto recorrió la habitación. Miguel, que estaba apoyado en la pared, apretó los puños. Voy a llamar a la policía ahora mismo, murmuró. Puse una mano en su brazo. Lo haremos, dije. Pero quiero ser yo quien lo denuncie. Por ella. Miguel asintió y desapareció un momento para preparar un té caliente, mientras Carmen acompañaba a Lucía a la habitación de invitados. Yo me quedé unos minutos sola, sentada en el pequeño balcón. La madrugada de Salamanca estaba fría y quieta, pero dentro de mí todo era un huracán, rabia, culpa, miedo y una determinación que nunca antes había sentido. Miré el móvil. Varias llamadas perdidas de Antonio. No contesté. No había palabras para él. Volví al salón. Carmen acariciaba el cabello de Lucía, que respiraba un poco más tranquila. ¿Estás segura de denunciar?, preguntó mi hermana, con voz suave. Lucía levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, estaban firmes. Sí, no quiero que le pase a nadie más. Quiero terminar con esto. Sentí un nudo en la garganta. Mi hija, a pesar del miedo, estaba eligiendo proteger. Entonces mañana, dije, iremos a la fiscalía especializada. Aquella noche dormimos poco. Yo me quedé con Lucía, como cuando era niña y temía los truenos. La observé dormir agitada, murmurando palabras sueltas entre sueños. Al amanecer, después de un café silencioso, Carmen nos dejó ropa limpia y Miguel se ofreció a llevarnos a la fiscalía. Era hora de dar el paso que cambiaría todo. Durante el trayecto hacia la fiscalía, mi móvil volvió a sonar una y otra vez. Esta vez decidí contestar. La voz de Antonio llegó tensa, descompuesta entre la rabia y el miedo. ¿Dónde estáis?, exigió. Te has llevado el coche en mitad de la noche con Lucía. ¿Qué crees que estás haciendo? Respiré hondo antes de responder. Vamos a la policía, Antonio. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Tengo las grabaciones. Vas a responder por lo que le hiciste a nuestra hija. Hubo un silencio corto al otro lado. Después, su tono cambió, adoptando una falsa suavidad. María Teresa, estás exagerando. No entiendes. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Sentí que la rabia me subía al pecho. La has destrozado durante años. Yo nunca le he hecho daño, interrumpió, subiendo la voz. Era solo cariño. Lucía siempre ha sido muy sensible, muy imaginativa. Se ha confundido. Apreté la mandíbula. Me hirvió la sangre. Lo vi, Antonio. Lo vi con mis propios ojos. Y Lucía me contó todo. Su voz se volvió fría, calculadora. No tienes pruebas de nada. Será tu palabra y la suya contra la mía. ¿A quién crees que van a creer? ¿A un profesor respetado o a una chica con problemas y a una madre histérica? Colgué. El silencio me golpeó. Miguel, que conducía, apretó el volante. Está intentando manipularte, dijo. No le des ese poder. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si nadie nos cree?, susurré. Antes de que él pudiera contestar, Lucía, desde el asiento trasero, apoyó la mano en mi hombro. Mamá, tú me creíste. Me sacaste de allí. Eso ya es suficiente. No pude contener las lágrimas. Al llegar a la fiscalía especializada, una agente llamada Alicia nos recibió con calma profesional. Nos condujo a una sala reservada, lejos de miradas ajenas. Lucía habló. Su voz temblaba, pero no se rompió. Yo la escuché, sin interrumpir, con lágrimas silenciosas. Cuando terminó, Alicia tomó mi mano. Señora María Teresa, las grabaciones que menciona serán fundamentales, y su hija ha sido clara. No están solas. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que había esperanza. Alicia nos explicó los pasos que seguiríamos. Primero,
Debía entregar las grabaciones. Luego se tomaría la declaración formal de Lucía y se solicitarían medidas urgentes de protección. Lo más importante ahora, dijo con firmeza, es garantizar que él no pueda acercarse a ninguna de las dos. Asentí. Sentía el miedo apretándome el pecho, pero también la certeza de que no había vuelta atrás. Le entregué el móvil a Alicia para que el equipo técnico copiara las pruebas. Mientras tanto, nos ofrecieron un pequeño despacho para descansar. Lucía estaba pálida, agotada, pero había en ella una especie de luz nueva, diminuta pero real. La luz de quien por fin deja de cargar sola con lo insoportable. Mamá susurró. No quiero que Inés pase por lo que yo pasé. Su frase me atravesó. Lo sé, hija. Vamos a avisar a su madre. Sacando fuerzas de donde ya no sabía que quedaban, marqué el número de Claudia, la hermana de Antonio. No sabía cómo empezar. ¿Cómo se le dice a una madre que quizás su hija también está en peligro? Cuando escuchó mi voz, Claudia sonó despreocupada, casi alegre. María Teresa, ¿todo bien? Tragué saliva. Tenemos que hablar. Es sobre Antonio. Y es grave. Al principio, no me creyó. Luego escuchó la grabación que Alicia me permitió reproducir por el teléfono. El silencio fue largo, denso, casi insoportable. Voy a llevar a Inés al médico. Y a la policía ahora mismo, dijo finalmente, con voz rota. Cuando colgué, tuve que apoyarme en la mesa. Carmen me sostuvo por los hombros. Has hecho lo correcto, me dijo. A media mañana, Alicia volvió a buscarnos. El juez ha firmado la orden. Antonio tiene prohibido acercarse a vosotras. Además, habrá una investigación formal y se realizará un examen psicológico y médico para apoyar el testimonio de Lucía. Sentí que por fin podía respirar un poco. No era justicia todavía, no era paz, pero era el primer paso hacia recuperar nuestras vidas. Acaricié la mano de mi hija. Esto no nos define, le dije en voz baja. Lo que nos define es que estamos juntas y que hemos decidido decir basta. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias, mamá. Y supe que, aunque el camino sería largo, ya no caminaríamos solas. Cuando colgué el teléfono con Claudia, sentí que el peso del mundo me caía encima. Ella estaba llorando, rota, culpándose por no haber visto nada. Me dijo que Inés llevaba meses más callada, más nerviosa, que ya no quería ir los fines de semana a la casa de su tío, pero nunca había explicado por qué. Mi corazón se encogió. La sospecha que más temía empezaba a hacerse real. Lleva a Inés a un psicólogo hoy mismo, le dije. La fiscal Alicia puede orientarte y ayudarte con todo el proceso. Lo haré, respondió Claudia, entre sollozos. María Teresa, perdóname por no creerlo al principio. Es que es tan monstruoso. Lo sé, susurré. Yo también tardé en aceptarlo. Lucía me miraba en silencio, con lágrimas brillando en los ojos. ¿Crees que él también lo hizo con Inés?, preguntó. La abracé. No podía mentir, pero tampoco quería herirla más. No lo sé, hija, pero si lo hizo, pagará también por eso. Te lo prometo. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, abogados, informes. Antonio fue detenido de manera preventiva, acusado formalmente. Su nombre apareció en todos los periódicos locales y en las noticias de la ciudad. El profesor respetado, el hombre de confianza, el que todos saludaban con una sonrisa en la panadería, ahora era visto como lo que realmente era. Lucía y yo seguimos viviendo en casa de Carmen. No podíamos volver a nuestra casa. Aquel lugar había dejado de ser un hogar. A los pocos días, vino Sofía, mi hija mayor, desde Valencia, destrozada. Abracó a Lucía con fuerza, llorando y repitiendo: no estaba sola. Nunca debiste estar sola. Una semana después, llegó la noticia que temíamos. Las evaluaciones psicológicas confirmaron que Inés también había sido víctima. La voz de Claudia llegó por teléfono rota, fracturada. Fueron 2 veces. Cuando la dejé allí un fin de semana, no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? Me quedé escuchando, con el alma desgarrada, porque yo conocía bien esa culpa. Esa que te clava espinas en el pecho y no te deja dormir. La culpa que solo sienten las madres que aman. Claudia, aún llorando, logró explicar lo que había descubierto hablando con Inés.
Dijo que Antonio entró una noche en el cuarto de invitados, asegurando que quería leerle un cuento para dormir. Después, su voz se quebró. No pudo continuar. No existían palabras para consolar aquello, tampoco para entender cómo un hogar podía convertirse en un lugar de miedo. Lucía e Inés comenzaron terapia casi de inmediato. Aunque sus edades eran distintas, se entendían sin tener que decir demasiado. Llamadas por videoconferencia todas las tardes, silencios compartidos, respiraciones temblorosas, se acompañaban en lo que nadie más podía comprender. Se estaban salvando la una a la otra. Mientras tanto, yo trataba de recomponer mi vida, aunque a veces sentía que solo recogía cenizas. Tuve que volver a nuestra casa a buscar ropa y documentos. Carmen insistió en acompañarme. Entrar allí fue como abrir una herida fresca. Nada había cambiado. Las mismas fotografías en las paredes, las mismas tazas en la cocina, y sin embargo, todo estaba contaminado. Recogí solo lo imprescindible. No quería objetos que cargaran memoria. Sobre la cómoda encontré nuestra foto de boda. Éramos tan jóvenes, tan ilusionados. La sostuve unos segundos, hasta que me temblaron las manos. La dejé boca abajo. «¿Cómo no lo vi, Carmen?», susurré. «¿Cómo pude dormir junto a él sin darme cuenta?». Carmen me puso una mano firme en el hombro. «Porque confiabas. Y él se aprovechó de eso. La culpa no es tuya». Pero la culpa tenía garras. Las pesadillas empezaron. Yo, despertando ahogada, recordando la imagen en la pantalla del teléfono, el momento en que la inocencia se rompió para siempre. 2 semanas después de la detención de Antonio, su abogado pidió libertad provisional. Afirmaba que no representaba peligro. El juez la negó, alegando el riesgo de intimidación. Respiré, pero la tranquilidad duró poco. Ese mismo día, en mitad de una clase en la universidad, Lucía sufrió su primera crisis de pánico. La llevaron a urgencias. «Creí que me moría», me dijo más tarde, aún temblando. Solo pensé en él y no podía respirar. La abracé y comprendí que el cuerpo recuerda incluso cuando uno intenta olvidar. El médico de urgencias fue claro. La crisis de Lucía había sido una manifestación física del trauma. «El cuerpo recuerda», dijo con tono suave, «y a veces reacciona antes que la mente». Recomendó continuar con terapia y considerar medicación para la ansiedad, al menos durante un tiempo. Cuando nos quedamos solas, Lucía negó con la cabeza. «No quiero pastillas, mamá. No quiero sentirme apagada, como si no fuera yo». Le acaricié el cabello, como cuando tenía miedo a las tormentas de pequeña. «No es para que dejes de sentir», le dije. «Es para ayudarte a respirar mientras te curas. No es una derrota aceptar ayuda». Lucía, agotada, solo asintió. Con los días, y después de hablarlo también con su psicóloga, aceptó la medicación. Y poco a poco, las crisis empezaron a espaciarse. Mientras tanto, el caso se volvió imposible de mantener en silencio. Una periodista del periódico local publicó un artículo sobre el profesor respetado acusado de abusar de menores. No mencionaba nombres, pero en Salamanca las descripciones bastaban para que todos supieran quién era Antonio. Los teléfonos no dejaban de sonar. Vecinos, conocidos, antiguos compañeros de trabajo, algunos expresaban solidaridad sincera, otros solo querían saber detalles morbosos. Terminé apagando mi móvil. En la casa de Carmen dejé que las llamadas sonaran sin respuesta. Incluso el párroco de la iglesia quiso visitarnos. Agradecí, pero rechacé. En aquel momento, mi fe estaba cubierta de grietas. No podía rezar sin preguntarme, ¿dónde estaba Dios cuando mi hija estaba llorando en silencio? El Ministerio Público avanzó con la acusación, abuso continuado, agravado por vínculo familiar y manipulación emocional. Podría enfrentar hasta 15 años de prisión. La defensa respondió atacando. Decían que Lucía e Inés estaban confundidas, que habían malinterpretado gestos cariñosos, que estaban sugestionadas por mí. Esa noche, Lucía rompió a llorar. «Dice que estoy mintiendo», sollozaba, «que todo me lo inventé». La abracé, sintiendo mi propia rabia arder. «La verdad está de nuestro lado», le dije. «Pero el camino de la justicia es lento. Y cruel. A veces demasiado cruel». El proceso seguía avanzando, pero cada audiencia
Era una herida que se volvía a abrir. Mientras todo el proceso legal avanzaba, la vida diaria también exigía decisiones concretas. No podíamos quedarnos en casa de Carmen indefinidamente, por más que ella insistiera en que su casa siempre sería la nuestra. Y yo necesitaba volver a trabajar. Había sido ama de casa durante casi toda mi vida. Dependía económicamente de Antonio. Y ahora, a mis 67 años, tenía que empezar de nuevo. Decidí vender la casa. No solo necesitábamos el dinero, tampoco podíamos soportar la idea de volver allí. Cada habitación era una herida abierta. La inmobiliaria no tardó en encontrar comprador. El precio, por supuesto, fue más bajo de lo que valía realmente. El escándalo había manchado las paredes, las ventanas, el suelo, todo. Con el dinero de la venta, compré un pequeño piso para Lucía y para mí en otro barrio de Salamanca, lejos de miradas inquisitivas y susurros disfrazados de compasión. A través de un conocido de Carmen, conseguí trabajo como auxiliar administrativa en un consultorio médico. El salario era modesto, pero suficiente para vivir con dignidad. Lucía, pese al peso emocional, decidió seguir estudiando en la universidad. «No voy a dejar que él arruine mi vida», mamá me dijo un día, con una firmeza que me llenó de orgullo. «Voy a terminar mi carrera, y algún día ayudaré a gente que haya pasado por lo mismo». 4 meses después, llegó la primera audiencia en la que Lucía tendría que declarar. Yo estaba casi tan nerviosa como ella. El juez ordenó que me sentara al fondo, para no influir en su testimonio. Desde allí vi a Lucía, tan joven y tan fuerte, frente al magistrado. Y vi a Antonio, sentado a pocos metros. Había envejecido. Estaba más delgado, el cabello descuidado, pero sus ojos, esos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores. Cuando me vio, esbozó una pequeña sonrisa, un gesto vacío, casi cínico. Lucía no lo miró en ningún momento. Con la voz temblorosa, pero firme, relató lo ocurrido, desde los primeros episodios, a los 14 años, hasta las amenazas que la mantuvieron en silencio. El juez la escuchó con respeto. Cada vez que la defensa intentaba sembrar duda o culpa, él intervenía. Por primera vez, sentí que la verdad estaba siendo escuchada. El momento más difícil de la audiencia llegó cuando el abogado de Antonio se levantó y fijó la mirada en Lucía. «Si todo lo que afirma es tan grave», preguntó, «¿por qué esperó 5 años para hablar? ¿Por qué no pidió ayuda antes?» Lucía respiró hondo. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Luego levantó la cabeza, lo miró directamente y respondió, «¿Usted sabe lo que es vivir con miedo todos los días? ¿Miedo de que nadie le crea? ¿Miedo de destruir a su familia? ¿Miedo de que la persona que debería protegerte pueda hacer daño a otros si hablas?» La sala quedó en silencio. El abogado no supo qué decir. Incluso el juez bajó la mirada unos segundos. Cuando la audiencia terminó, Lucía estaba agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Al salir del tribunal, se volvió hacia mí y me abrazó con una fuerza que casi me rompió. «Gracias por creerme», mamá susurró. «Gracias por sacarme de allí». Sentí las lágrimas subir, pero me obligué a mantenerme firme. «No, hija, tú me salvaste a mí. Tuviste el valor que yo no tuve durante años». Aquella noche, acostada en mi cama del pequeño piso nuevo, miré el techo y pensé en todo lo que habíamos perdido. La vida que había construido durante décadas se había derrumbado de un día para otro. Pero también pensé en algo más. Podíamos reconstruir. Lento, con cicatrices, pero juntas. 6 meses después del día en que descubrí la verdad, recibí una llamada de Alicia. «Ha surgido otra denunciante», me dijo. Una antigua pasante del despacho que sufrió acoso cuando tenía 17 años. «Tu hija le dio el valor para hablar. Esto demuestra un patrón claro». Sentí un nudo en el pecho, alivio y horror al mismo tiempo. ¿Cuántas más habrían callado? Mientras el proceso seguía su curso, nuestras vidas también iban avanzando. Lucía continuó en la universidad. La facultad le concedió una beca de apoyo. Yo me adaptaba a mi trabajo en el consultorio, agradecida por la rutina. Empezábamos a respirar otra vez. No estábamos sanadas, pero estábamos vivas. Y juntas. Y eso ya era un comienzo.
Sofía regresó a Valencia después de pasar una semana con nosotras, pero llamaba casi todos los días. También ella estaba enfrentando su propio duelo. Había pasado toda su vida creyendo que su padre era un hombre íntegro, un referente moral. Descubrir la verdad fue como perder parte de su identidad. A veces me miro al espejo y lo veo a él, me confesó una noche durante una videollamada. Me da miedo, mamá. Miedo de haber heredado algo suyo. Sentí el corazón encogerse. Tú no eres él, Sofía, le dije. Eres una mujer buena y fuerte. Lo que hizo tu padre no define quién eres tú. Mientras tanto, Lucía y yo comenzábamos a construir una vida nueva en nuestro pequeño piso. Creamos rutinas sencillas que nos daban estabilidad. Cenar juntas, pasear por el parque cercano, elegir películas los fines de semana, leer en silencio en el salón. Eran gestos pequeños, pero sostenían nuestra cordura. Ambas asistíamos a terapia con la doctora Isabel. Ella nos ayudaba a poner palabras a lo innombrable. Necesitas perdonarte, María Teresa me dijo en una sesión. No había manera de que supieras lo que estaba pasando, pero debería haberlo visto, lloré. ¿Qué clase de madre no se da cuenta de que su hija está sufriendo? La doctora Isabel tomó mi mano con suavidad. La clase de madre que confía. Y él traicionó esa confianza. No eres culpable. Lo entendía con la razón. Pero el corazón tardaba más. 9 meses después de la denuncia, llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Por un lado, Lucía, Sofía, Carmen y Miguel, y también Claudia, sosteniendo la mano de Inés, que parecía más pequeña que nunca. Del otro lado, algunos familiares de Antonio, aún convencidos de su inocencia. Antonio entró escoltado. Vestía traje, como cuando daba conferencias en la facultad. Intentaba mantener una postura digna, pero sus ojos lo delataban. Nerviosismo, miedo, rabia contenida. Cuando su mirada se cruzó con la mía, sonrió. Una sonrisa vacía. Una sonrisa antigua. Una máscara. Sentí cómo mi estómago se volvía piedra. El juicio estaba a punto de comenzar. Sabía que las pruebas eran contundentes. El juicio duró 3 días intensos. Primero declararon las víctimas. Lucía, luego Inés, y finalmente Verónica, la antigua pasante. Las grabaciones de las cámaras fueron proyectadas en silencio absoluto. Los informes psicológicos fueron presentados con precisión clínica. Testigos de ambos lados subieron al estrado. Amigos, familiares, profesores, psicólogos. El tercer día, el juez anunció la sentencia. Antonio fue condenado a 12 años de prisión por abuso continuado agravado por vínculo familiar y manipulación psicológica. Además, debía pagar indemnización por daño moral a Lucía, Inés y Verónica. Cuando escuché la sentencia, sentí como si por fin pudiera respirar. No era alegría, era alivio. Una puerta que se había mantenido cerrada durante años, al fin se abría. A mi lado, Lucía lloraba en silencio, con los hombros temblorosos. Sabía exactamente qué significaban esas lágrimas. Alivio, dolor, cansancio, rabia y, por fin, libertad. Antonio, en cambio, perdió la compostura que había mantenido durante el juicio. «Esto es un absurdo», gritó, mientras los agentes lo sujetaban. «Se van a arrepentir. Especialmente tú, María Teresa. Yo confiaba en ti». Sentí como cada una de esas palabras me golpeaba como un latigazo. Él había destruido la confianza que yo, y sobre todo nuestras hijas, habíamos depositado en él. Y aún se creía víctima. Al salir del tribunal, la prensa nos rodeó, micrófonos extendidos, cámaras parpadeando. No hablamos. No debíamos. Aquella noche cenamos todos juntos en el pequeño piso. Lucía, Sofía, que había viajado desde Valencia para acompañarnos, Carmen y Miguel, Claudia con Inés y también Verónica. No era una celebración alegre, era una vigilia de alivio, una respiración compartida. El fiscal nos llamó más tarde. Es probable que la defensa apele, dijo, pero las pruebas son sólidas. La sentencia es firme. Esa noche entendí algo. La justicia no borra el dolor, pero abre la puerta para empezar a sanar. En los meses siguientes, cada una encontró su camino. Inés comenzó a expresar sus emociones dibujando. Verónica decidió especializarse en derecho de protección a menores. Y Lucía
con una fortaleza que me asombra cada día, siguió estudiando filología. Algún día quiero escribir mi historia, mamá me dijo, y yo supe que, cuando lo hiciera, no sería una historia de horror, sino una historia de supervivencia. Con el tiempo, comprendí que nuestra historia no era un caso aislado. Había otras mujeres, otras madres, otras hijas y sobrinas que habían vivido situaciones similares en silencio. Por eso, Lucía y yo empezamos a hablar en pequeños grupos de apoyo, en sesiones guiadas sobre lo que habíamos vivido. Quiero que sepan que no están solas, decía Lucía a veces, que lo que pasó no fue su culpa, que existe vida después del trauma, una vida buena. Escucharla me llenaba de orgullo. Era mi hija, mi niña, la misma que un día temblaba en la oscuridad ahora sostenía la luz para otras. En cuanto a mí, aprendí lentamente a vivir en mi nueva realidad. Mi trabajo en el consultorio médico dejó de ser solo una necesidad económica. Se convirtió en un lugar donde me sentía útil y respetada. Allí nadie me conocía como la esposa del profesor acusado, sino simplemente como María Teresa. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y el día se deshacía, los pensamientos oscuros aún volvían a veces. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué él? ¿Por qué nosotras? Pero recordaba las palabras de la doctora Isabel. No puedes cambiar el pasado, María Teresa, pero puedes decidir qué lugar ocupará en tu vida. Puedes quedarte en el dolor o caminar hacia tu futuro. Y tú ya has empezado a caminar. Y lo hice. Por mí, por Lucía, por Inés, por todas las que un día también se atreverán a hablar. Un año después de la sentencia, Antonio seguía en prisión. Su recurso avanzaba lentamente, pero ya no ocupaba mis pensamientos. Era un fantasma lejano, una sombra sin fuerza. Una tarde de otoño, Lucía y yo paseábamos por el parque cerca de nuestro piso. Las hojas doradas crujían bajo nuestros pies. Nos sentamos en un banco, mirando a los niños reír en el columpio. Mamá, dijo ella, suave, quería darte las gracias. ¿Por qué, hija? Pregunté. Por creerme, por no rendirte, por seguir a mi lado. La abracé. Nunca te dejaré sola, Lucía. Ella sonrió. Una sonrisa verdadera, limpia, una sonrisa que no veía desde hacía años. Y allí, bajo el sol tibio de otoño, sentí paz. La paz que nace cuando sobrevivir se convierte, poco a poco, en vivir. El camino hacia la curación seguía siendo largo. Había días luminosos y días en los que todo parecía retroceder. Pero caminábamos juntas, paso a paso, sosteniéndonos cuando la otra flaqueaba. A veces pensaba que, quizá, nuestro dolor podría convertirse en algo más grande que nosotras, algo que sirviera para acompañar a otras mujeres y jóvenes atrapados en silencios parecidos. Quizá nuestra historia podría mostrar que denunciar es posible, que sobrevivir es posible, que volver a construir una vida también lo es. Aprendí que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse todas las veces, incluso cuando el cuerpo y el alma duelen. Y también descubrí que la curación no es una línea recta, no es un camino que se avanza siempre hacia adelante, es una espiral. Hay días en los que sientes que vuelves al mismo punto, pero al mirarlo bien, estás más arriba, con una perspectiva diferente. 18 meses después, Lucía y yo habíamos creado una nueva vida en nuestro pequeño apartamento. Cuidábamos plantas juntas, colgábamos fotos nuevas en las paredes, buscábamos momentos de tranquilidad. Sofía venía a visitarnos cuando podía, y sus risas llenaban el salón como antes. Seguíamos en terapia, aunque con menos frecuencia. Lucía veía a la doctora Isabel una vez al mes, yo cada 2 semanas. Aún trabajaba el perdón hacia mí misma, esa culpa silenciosa que aparecía cuando menos lo esperaba. Una tarde, en sesión, le dije a Isabel, es extraño. A veces recuerdo momentos buenos con Antonio, vacaciones, risas, y por un momento olvido quién era realmente. Luego me siento culpable, como si estuviera traicionando a Lucía. La doctora me miró con serenidad. María Teresa, estuviste 44 años con ese hombre. Es natural que existan recuerdos buenos. Reconocerlos no es perdonarlo. No es minimizar lo que hizo. Es aceptar la complejidad. ¿Complejidad?, pregunté. Sí, respondió. Antonio no era un monstruo visible las 24 horas del día. Si lo hubiera sido, habría sido descubierto mucho antes.
Era un vecino amable, un profesor respetado, y también era un abusador. Esa doble cara es lo que mantiene ocultos a muchos agresores durante años. Y entendí, poco a poco, que mi ceguera no fue falta de amor, fue exceso de confianza. Y ahora estaba aprendiendo a confiar, sí, pero en mí misma. Las palabras de la doctora Isabel tenían sentido, aunque todavía me costaba conciliar esas dos versiones del hombre con el que compartí más de 40 años. A veces me preguntaba, ¿cómo puedo recordar los momentos buenos sin traicionar a mi hija? ¿Y cómo se lo explico a Lucía? Pregunté en consulta. ¿Cómo le digo que aún tengo recuerdos positivos del hombre que la dañó tanto? No tienes por qué decírselo, respondió Isabel, con calma, a menos que ella lo pregunte. Lucía está procesando su historia a su manera. Puede que ella también tenga recuerdos buenos mezclados con el dolor. Y era cierto. A veces, en conversaciones cotidianas, Lucía mencionaba pequeños recuerdos de infancia en los que Antonio aparecía como cualquier padre corriente. ¿Te acuerdas cuando íbamos a ver las mariposas al valle? Creo que me viene de él el gusto por Bach. Esos recuerdos no negaban el horror, solo mostraban que la mente intenta unir pedazos, no borrarlos. Aquel otoño, Lucía comenzó su segundo año de universidad con más estabilidad. Salía con Arturo, un compañero de clase. Era su primera relación desde el trauma, y el miedo se mezclaba intensamente con el deseo de avanzar. ¿Y si no puedo, mamá?, me preguntó una noche mientras cortábamos verduras en la cocina. ¿Y si lo que me pasó me ha roto para siempre? Solté el cuchillo y la abracé. No estás rota, hija. Estás herida. Y las heridas pueden sanar. Arturo parece paciente. Está yendo a tu ritmo. Eso importa. Lucía apoyó su frente en mi hombro. Pero tengo miedo de que se canse. Cuando estamos más cerca, a veces me bloqueo. Vuelven los recuerdos. El pánico. ¿Lo hablaste con la doctora Isabel? Sí. Me dijo que fuese sincera con él, que entendiera que mis reacciones no tienen nada que ver con él. ¿Y se lo contaste? Lucía dudó un instante y sonrió, una sonrisa pequeña y llena de esperanza. Se lo conté. No todo, solo lo necesario. Y él se quedó. Me miró a los ojos y dijo, no tienes que demostrarme nada. Estoy aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, vi en el rostro de mi hija algo parecido a futuro. Lloró, mamá, me dijo Lucía, con la voz suave, pero no de pena. Lloró de rabia por lo que me pasó. Dijo que iríamos a mi ritmo, que nunca haría nada que me incomodara, que podemos construir la intimidad paso a paso, como yo necesite. Sentí un nudo cálido en el pecho. Ese muchacho tenía algo que no veía en los hombres desde hacía mucho tiempo: empatía verdadera. Parece un joven especial, respondí, volviendo a picar las verduras. Lo es, asintió Lucía, preparando la salsa, y eso me asusta aún más. ¿Por qué, hija? Lucía bajó los ojos. Porque ahora tengo algo que perder. Alguien que de verdad se preocupa por mí. ¿Y si nunca supero todo esto? ¿Y si un día se cansa de tener una novia rota? Solté el cuchillo y la abracé. No estás rota, Lucía. Estás sanando. Y eso es muy distinto. El que no pueda ver tu fuerza, tu valentía, tu resiliencia, no merece un lugar en tu vida. Ella sonrió. Una sonrisa frágil, pero auténtica. Gracias, mamá. No sé qué habría sido de mí sin ti. Seguimos cocinando, en un silencio tranquilo. Me di cuenta de que ahora podíamos hablar del pasado sin que nos tragara. Ya no era nuestra historia completa, solo una parte de ella. Al día siguiente sonó mi teléfono. Reconocí la voz de Claudia, la hermana de Antonio. María Teresa, dijo, con un temblor contenido. Antonio ha solicitado libertad condicional. Sentí como el mundo se detenía. El aire se volvió pesado, espeso. ¿Cómo? Susurré. Su abogado argumenta buen comportamiento. Ya cumplió parte de la condena. El fiscal cree que es difícil que la concedan, pero no imposible. Me llevé una mano al pecho. ¿Qué debemos hacer? Testificar otra vez. Tú, yo, Lucía, Inés, para que el juez recuerde quién es realmente. Colgué y me quedé mirando la mesa de la cocina. El sol de la tarde entraba cálido por la ventana, iluminando nuestro hogar nuevo.
nuestro refugio. Y, aún así, la sombra de Antonio volvía a extenderse. Lucía había vuelto a reír. Había vuelto a enamorarse. Había empezado a vivir otra vez. ¿Y ahora esto? Respiré hondo. Tendría que decírselo. Pero no hoy. Hoy, mi hija merecía seguir sonriendo un poco más. Decidí esperar hasta la cena, cuando ambas estuviéramos más tranquilas. Preparé su plato favorito, la lasaña de berenjena, y abrí una botella de vino que guardábamos para ocasiones especiales. ¿Y esta mesa tan arreglada?, preguntó Lucía, al entrar al comedor, sonriendo suavemente. Ninguna ocasión en particular mentí, esforzándome por mantener el tono ligero. Pensé que nos vendría bien algo bonito, pero conocía demasiado bien mi rostro. «Mamá», dijo, frunciendo el ceño, «tienes esa arruga». «¿Qué pasó?». Respiré hondo. «Tu tía Claudia llamó hoy». «¿Y?». El cuerpo de Lucía se tensó, como una cuerda afilada. «Antonio ha solicitado libertad condicional. La audiencia es en 3 semanas». Lucía dejó el tenedor en el plato. No lloró, no gritó, solo respiró, como quien recibe un golpe y se obliga a permanecer de pie. «¿Puede conseguirla?», preguntó finalmente. «Las posibilidades son bajas», respondí, «pero existen. El fiscal cree que si testificamos, si el juez nos ve, si escucha cómo seguimos viviendo con esto, será menos probable que la concedan». Hubo un silencio largo, pero su voz, cuando habló, fue firme. «Voy a testificar. No voy a permitir que salga antes. No voy a dejar que vuelva a dañar a nadie más». La miré y vi fuerza. Dolor sí, pero sobre todo, fuerza. «¿Estás segura, hija?». «Verlo otra vez. No será fácil». Lucía tomó su tenedor como si retomara un hilo que se había soltado. «Nada de esto ha sido fácil, mamá. Pero sobreviví a lo peor. Sobreviviré a esto también». Las semanas previas a la audiencia fueron duras. Lucía se volvió más callada, más introspectiva. A veces la escuchaba llorar en su habitación, pero cada mañana aparecía en la mesa con esa sonrisa determinada, pequeña pero real. Arturo se volvió indispensable. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo abrazarla o dejarla respirar. Traía flores, libros, pequeños gestos llenos de ternura. Una noche, mientras él y yo lavábamos los platos, me miró en silencio antes de preguntar: «Doña María Teresa, ¿cree que Lucía podrá con esto?». Me quedé pensándolo. Luego respondí con la certeza más honesta que tenía: «Lucía es más fuerte de lo que la vida se atrevió a imaginar». «Siempre lo ha sido», respondí, mirando cómo Arturo guardaba los platos. Incluso de pequeña, Lucía enfrentaba sus miedos con una valentía que me dejaba sin palabras. Él asintió, pero su expresión permaneció preocupada. «Lo sé», dijo, «pero también sé que tiene pesadillas casi todas las noches, que cuando vemos una película y aparece un padre abrazando a su hija, se queda rígida, que aún toma medicación para dormir». Lo observé con una ternura nueva. Este joven no solo quería a mi hija, la veía con todas sus cicatrices. «Me preocupa que esta audiencia la haga retroceder», añadió, «que todo lo que ha avanzado». «A mí también me preocupa», lo interrumpí suavemente. «Pero conozco a Lucía. No podría vivir consigo misma si no hiciera lo necesario para mantener a Antonio donde debe estar». Arturo respiró hondo, como aceptando una verdad inevitable. «Solo quiero que recuerde que no está sola», dijo. «Yo estoy aquí». Sonreí, apoyando mi mano en su hombro. «Ella lo sabe, y eso cambia todo». La víspera de la audiencia, recibimos una visita inesperada. Claudia e Inés llegaron desde Ávila para que fuéramos juntas al tribunal. Inés, ahora de 12 años, parecía mayor, con esa seriedad que solo los niños heridos conocen. Pero cuando vio a Lucía, sus ojos se iluminaron. Corrieron a abrazarse, como dos sobrevivientes que reconocen la misma guerra en la mirada de la otra. «¿Cómo estás?», preguntó Lucía, sosteniendo sus manos. Nerviosa, respondió Inés. «No quiero verlo. Pero mamá dice que es importante que esté allí». «Lo es», dijo Lucía, con una firmeza tranquila, «y yo estaré contigo, juntas». Aquella noche cenamos las 4. Después, Lucía e Inés se encerraron en su habitación a hablar durante horas. Nosotras, Claudia y yo,
Permanecimos en la sala, tomando té en silencio al principio, evitando el tema que pesaba sobre ambas. Finalmente, Claudia habló. A veces todavía no entiendo cómo no lo vi. ¿Cómo no lo vi en mi propio hermano? La miré, sintiendo el mismo dolor. Porque él sabía ocultarse, respondí. Porque los monstruos no siempre vienen con un rostro oscuro. A veces usan el mismo que abrazamos con confianza. Claudia bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Y así nos quedamos. Dos mujeres rotas, pero de pie, preparándonos para mañana. Yo era su esposa. María Teresa, susurró Claudia, con la voz quebrada. Dormía en la misma cama que él cada noche. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi? Puse mi mano sobre la suya, porque él lo ocultaba bien, porque era experto en fingir. La culpa no es tuya, ni mía, es solo de él. Claudia suspiró, como si mis palabras le dieran un alivio fugaz, aunque sus ojos seguían llenos de tormenta. Yo conocía bien esa batalla interna, saber la verdad y aún así sentir la culpa como un peso en el pecho. A la mañana siguiente nos vestimos en silencio. Lucía eligió un pantalón negro, camisa blanca y un blazer sencillo. Inés, siguiendo su ejemplo, hizo lo mismo. Parecían mayores, más serias, como si la infancia hubiera quedado atrás demasiado pronto. El tribunal estaba casi vacío cuando llegamos. El fiscal, el abogado defensor, algunos funcionarios. Y entonces, escoltado por dos agentes, Antonio entró. Había cambiado físicamente. Más delgado, la piel apagada, el cabello completamente blanco. Pero sus ojos, los mismos ojos fríos que yo había visto aquella noche frente a la pantalla. Cuando nos miró, vi rabia, resentimiento puro, como si fuéramos nosotras las que hubiéramos cometido un crimen contra él. Lucía apretó mi mano con tanta fuerza que me dolió. Inés buscó la mano de su madre, pero ninguna retrocedió. La audiencia comenzó. El abogado de Antonio habló con voz ensayada. Buen comportamiento, rehabilitación, nuevo hombre, edad avanzada, supuestos problemas de salud, argumentos diseñados para despertar compasión. Miré alrededor, temiendo ver duda en algún rostro, pero el juez se mantenía imperturbable. Luego nos tocó a nosotras. Claudia habló primero, luego yo, luego Inés, con una valentía que desgarraba el alma. Finalmente, Lucía se puso en pie. Se acercó al estrado, juró decir la verdad y miró directamente al juez. «Mi nombre es Lucía Torres Gómez», dijo con voz firme. «Señorita Gómez», preguntó el juez, «¿cómo se sentiría si su padre fuera liberado antes de cumplir su condena?» Lucía respiró hondo. La sala entera contuvo el aire. «Me sentiría aterrorizada, señoría, no solo por mí, sino por cualquier joven que pudiera cruzarse en su camino. Mi padre abusó de mí durante 5 años. Viví con miedo, con culpa, con silencio. Cuando fue encarcelado, pude respirar por primera vez. Si sale ahora, esa respiración se acaba». Un silencio pesado cayó sobre la sala, y en ese silencio, yo vi algo claro. Mi hija no solo sobrevivió, se convirtió en su propia voz. La idea de que pueda estar libre, de que pueda estar en cualquier sitio. «Me aterroriza», dijo Lucía, con la voz firme, pero la mirada encendida. «¿Cree usted que aún representa un peligro?», preguntó el juez. Fue entonces cuando Lucía miró a Antonio por primera vez en toda la audiencia. Sus ojos se encontraron, y aquel silencio dijo más que cualquier palabra. «Sí», señoría, respondió finalmente, volviendo la mirada al estrado. «Mi padre nunca ha admitido lo que hizo. Nunca ha mostrado arrepentimiento. Hasta hoy insiste en que todo fue un malentendido, que exageramos, que inventamos. Una persona que no reconoce el daño que ha causado está destinada a repetirlo». El abogado defensor intentó desacreditarla, insinuando que era emocionalmente inestable, que buscaba venganza. Pero Lucía no se rompió. Respondió con claridad, precisión y una serenidad que solo puede venir del dolor enfrentado de frente. Cuando la audiencia terminó, el juez anunció que necesitaría tiempo para deliberar. La decisión se daría en 2 semanas. Salimos del tribunal agotadas, pero extrañamente aliviadas. Habíamos dicho lo que debíamos decir. En el coche, Inés se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Claudia. El silencio llenaba el interior,
tenso pero no opresivo. «Estuviste increíble ahí dentro», le dije a Lucía, en voz baja para no despertar a Inés. Firme, clara, valiente. Lucía me miró con una sonrisa pequeña, temblorosa. No me sentí valiente. Estaba temblando por dentro. Pero él no lo vio. «Ya no tiene poder sobre ti», respondí. Lucía miró nuevamente por la ventana, pensativa. Cuando lo miré, esperaba sentir miedo o rabia. «Pero ¿sabes qué sentí, mamá?» «Lástima». «¿Lástima?», repetí, sorprendida. «Sí. Se ve pequeño, vacío. Un hombre que destruyó su vida, su familia, su nombre, porque no fue capaz de controlar su propio abuso. Eso no significa que quiera que salga», añadió rápido. «Tiene que pagar por lo que hizo. Pero me di cuenta de algo. Ya no le temo». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Mi hija no solo había sobrevivido. Se estaba liberando. De él, de la culpa, del silencio, para siempre. Las 2 semanas de espera para conocer la decisión del juez fueron extrañas. Había ansiedad, sí, el miedo latente a la posibilidad de que Antonio saliera en libertad. Pero, al mismo tiempo, una calma nueva había comenzado a crecer en Lucía. Era como si mirarlo a los ojos en la sala del tribunal hubiera cerrado una puerta interna que llevaba años entreabierta. Volvió a enfocarse en sus estudios, en sus paseos con Arturo, en nuestra rutina tranquila. Las pesadillas disminuyeron. Su presencia se volvió más ligero. Más libre. Una noche, mientras veíamos una película en el salón, Lucía pausó la pantalla y me miró con seriedad dulce. «Mamá, estoy pensando en presentarme como voluntaria en un proyecto». «¿Qué tipo de proyecto?», pregunté, reconociendo en su mirada esa determinación que siempre me había conmovido. «En el centro hospitalario están organizando un programa de acompañamiento para víctimas de abuso. Buscan estudiantes que quieran escuchar, leer con ellas, ayudarlas a expresarse, a no sentirse solas cuando llegan. Yo creo que podría hacerlo». Sentí un nudo en el pecho. Era un paso inmenso, un paso profundamente valiente. «¿Estás segura de que estás preparada? Puede remover cosas, puede ser duro». Lucía respiró hondo. «Creo que es justamente por eso. Porque sé cómo se siente llegar a ese lugar creyendo que tu vida se rompió. Quiero ayudar a alguien a no sentirse sola, dar sentido a lo que nos pasó». Le tomé la mano. «Entonces hazlo, hija. Vas a ser luz para quien te necesite». Su sonrisa fue suave, limpia, real. La noche anterior a la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la expasante que también había sido víctima. «Mañana voy a estar ahí», dijo. «No voy a hablar, pero sí a mirar. Quiero que él sepa que no olvidamos y que no vamos a permitir que salga». Después de colgar, le conté a Lucía. «Es bueno saber», dijo, acomodándose para dormir, «que no estamos solas, mamá». Le besé la frente, como cuando era pequeña. Nunca lo estuvimos. Y nunca lo estaremos. Al día siguiente, el tribunal estaba mucho más lleno. Además de Claudia, Inés, Lucía y yo, también estaba Verónica, algunos vecinos, reporteras locales, incluso el sacerdote de nuestra antigua parroquia, todos allí, no por morbo, sino por verdad, por memoria, por justicia. Antonio fue traído por los guardias, las manos esposadas y el rostro mucho más tenso que en la audiencia anterior. Intentaba mantener aquel aire de seguridad que tanto lo había caracterizado en el pasado, pero sus ojos lo delataban. Había miedo allí, miedo real. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Después de revisar cuidadosamente los testimonios, los informes psicológicos y el historial del acusado, comenzó el juez con voz firme. «Este tribunal decide negar la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de Antonio Torres». Sentí, al mismo tiempo, mis rodillas flojas y mis pulmones llenarse por primera vez en meses. Lucía apretó mi mano. Sus ojos brillaban, pero no de tristeza. Era alivio. «Se determina además», continuó el juez, «que, debido a la gravedad de los crímenes cometidos, el acusado deberá cumplir al menos 2/3 de la pena antes de solicitar una nueva revisión. Se mantiene la orden de alejamiento absoluta hacia todas las víctimas.
Antonio cerró los ojos. Esa fue su derrota. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, seguramente promesas de apelación, pero en ese instante no importaba. Lo que importaba era que no saldría. Al salir del tribunal, Lucía, Inés, Claudia, Verónica y yo formamos un abrazo cerrado. Un círculo pequeño, pero inquebrantable. ¿Se acabó?, preguntó Inés, con esa mezcla de infancia y valentía que solo ella podía tener. Por ahora, sí, respondió Lucía, pasando un brazo por sus hombros. Y si alguna vez vuelve a intentarlo, estaremos listas, todas. Esa noche, ya en casa, Lucía y yo salimos al pequeño balcón que da al río Tormes. Se escuchaba el murmullo de Salamanca en calma. Mamá, dijo Lucía, mirando el cielo, creo que ahora sí estamos empezando de nuevo. De verdad. La miré. Ya no veía solo a mi hija herida. Veía a una mujer que había cruzado el fuego y había salido entera. No somos solo sobrevivientes, respondí. Somos renacidas. Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. Como un ave fénix, susurró. Y por primera vez, en mucho tiempo, respiramos sin miedo. Teníamos algo que antes parecía imposible: futuro. Si esta historia resonó contigo, te invito a dejar tu apoyo en los comentarios. No para mí solamente, sino para todas las mujeres y jóvenes que aún no encuentran las fuerzas para hablar. A veces, una palabra de aliento puede ser la diferencia entre el silencio y la liberación. Lucía fue valiente, pero su valentía nació porque sintió que no estaba sola. Nadie debería enfrentar algo así en soledad. Rodead de personas que te créent, que te sostengan. Buscar ayuda no es rendirse. Es comenzar a recuperar tu vida. Y mereces recuperarla, siempre. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.